¿Estás preocupado por el desarrollo de tu hijo? O tal vez viste la película de Rain Man o El Faro de las Orcas y te causó curiosidad saber qué es el autismo. Pues en este video te explicaré no solo qué es el autismo, pero cuáles son sus causas y qué síntomas puedes detectar en la infancia para diagnosticarlo. Y quédate hasta el final de este video donde te daré mis recomendaciones de qué hacer si sospechas que tu hijo o hija pueden tener autismo. Hola mis queridos, qué bueno verlos por aquí otra vez. Y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenido. Yo soy Norby, tu terapeuta, licenciada en terapia y psicología de salud mental clínica, y esto es Pregúntale a Norby. Así que, bienvenidos a mi oficina. El tema que vamos a hablar hoy es uno muy cercano a mi corazón, ya que llevo trabajando con niños y adultos con autismo por casi 10 años. Es un tema muy importante y lamentablemente hay muchos mitos sobre este diagnóstico y muchas personas que consideran tabú hablar sobre él. Así que espero poder aclarar tus dudas y darte buena información basada en estudios clínicos y científicos. Si te gusta la psicología y no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir para que puedas ver más videos como este y no se te olvide hacerle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando salga uno nuevo. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, mis queridos, comencemos con la definición del autismo. El autismo es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida del contacto con la realidad exterior. Este trastorno está relacionado con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en que la persona percibe y se socializa con otras personas, lo que causa problemas en las interacciones sociales y la comunicación. Y más adelante les voy a dar 7 síntomas del autismo con ejemplos de cómo saber cuando un niño tiene autismo. Pero primero les quiero dar un poco de historia y datos importantes sobre este trastorno. Antiguamente, el autismo se clasificaba en la misma categoría del retraso mental y se creía que los niños o adultos con autismo tenían una discapacidad intelectual. No fue hasta los años 40 cuando el psiquiatra Lee O'Connor y el pediatra Hans Asperger hicieron estudios donde vieron que los niños con autismo o síndrome de Asperger, como se le nombró en esa época, tenían habilidades increíbles, pero solo en áreas específicas. No fue hasta los años 80 cuando la psiquiatra Lorna Wing y el profesor Christopher Gilbert cambiaron el nombre a Trastorno del Espectro Autista o ASD en inglés. Este nuevo diagnóstico incorporaba el hecho de que aunque hay características comunes en las personas con autismo, sus síntomas pueden variar en severidad dependiendo de la persona. Esto quiere decir que una persona con autismo puede ser completamente no verbal y otra puede tener comunicación relativamente normal y las dos personas tener el criterio necesario para este diagnóstico. Entonces, ya que sabemos la definición del autismo, ¿qué tan común es? Pues hoy en día, 1 de cada 88 niños reciben este diagnóstico. Y en los últimos 20 años hemos visto una explosión en la cantidad de niños diagnosticados. ¿Pero por qué? ¿Es en realidad más común el autismo ahora que en la época de nuestros papás o abuelos? ¿O simplemente se le pone esta etiqueta a los niños que son diferentes? ¿Hay algo que tal vez esté causando que más niños desarrollen este trastorno? Pues para contestar estas preguntas necesitamos hablar sobre lo que sabemos de las causas del autismo. Comencemos con descartar que el autismo no es algo que se contagia ni se desarrolla en diferentes etapas de la vida. Las personas que tienen autismo nacen con él y es un trastorno tanto neurológico como psicológico y con efectos físicos. Se puede detectar desde la infancia, pero normalmente se diagnostica a los 18 meses. Uno de los mitos más grandes que existen es que las vacunas causan autismo. Y mis queridos, quiero que por favor me escuchen claramente cuando les digo, las vacunas no causan autismo.
Esto es un mito que ha causado muchísimas enfermedades innecesarias y déjenme explicarles de dónde provino. En los años 2000, un artículo fue escrito en el jornal médico The Lancet, donde un doctor publicó su estudio donde decía tener resultados que demostraban que el timerosal, un conservante común en las vacunas, estaba relacionado con el diagnóstico de autismo. Los resultados de su estudio fueron investigados y los centros de salud como el CDC en Estados Unidos replicaron varias veces sus estudios y todos los experimentos determinaron que había sido fraudulento. El estudio fue removido del jornal médico y el doctor perdió su licencia médica. Sin embargo, tristemente, la influencer Jenny McCarthy encontró el estudio antes de que fuera retractado y como su hijo había sido diagnosticado con autismo, comenzó una campaña antivacunas. Este movimiento le permitió monetizar la fama, escribiendo libros sin bases científicas y lamentablemente muchas personas dejaron de vacunar a sus hijos por seguir a la famosa conejita Playboy. Así que nuevamente les reitero, las vacunas no causan autismo. Y por favor, si conoces a alguien que piensa esto, invítalos a que lean los múltiples estudios científicos que se han hecho. Entonces, si no son las vacunas y no es algo que se desarrolla o contagia, ¿qué causa el autismo? Pues hasta ahora no hay una respuesta concreta sobre esto, pero sí se sabe que es un desorden en parte genético y en parte ambiental. Hay más de 200 genes que han sido vinculados al desarrollo del autismo y estudios han demostrado que si hay alguien con autismo en tu familia, la probabilidad de que tus hijos o nietos tengan autismo sube significativamente. También se han encontrado que las mujeres embarazadas que son expuestas a diferentes toxinas en el primer o segundo trimestre de embarazo pueden tener bebés con autismo y que las mujeres con algunas enfermedades inmunológicas también son más propensas a tener hijos con autismo. Así, no haya nadie más en la familia con ese trastorno en el pasado. Adicionalmente, sabemos que el autismo es más común en varones y que no hay diferencias ni en raza o estado socioeconómico. Entonces, ¿por qué se diagnostica más ahora? Pues porque los criterios han sido más definidos y ahora tenemos un mejor entendimiento de este trastorno que hace 20 años. Tal vez un niño en los años 80 se le etiquetara como raro o tímido o retrasado y ahora reciba el diagnóstico y tratamiento para alguien con autismo. Entonces, ahora que sabemos algunos de los mitos y causas del autismo, aquí te comparto 7 síntomas que un niño puede demostrar si tiene autismo. Recuerda que este trastorno está en un espectro, así que para diagnosticarlo no se necesita que todos los síntomas estén presentes. Síntoma número 1. No reacciona a su nombre y evitan el contacto visual. Un bebé con desarrollo normal debe reconocer su nombre entre máximo los 7 a 9 meses, aunque algunos lo hacen desde los 4 meses. Al escuchar su nombre, el bebé normalmente mirará a la persona que lo está llamando y hará contacto visual. Los niños naturalmente usan la vista, sonidos, gestos, lo que sea para comunicarse con los adultos y socializar a la persona que está enfrente de ellos. Un niño con autismo no reacciona cuando lo llaman por su nombre, no socializa y evita el contacto visual. El evitar el contacto visual no solo ocurre de bebé, pero como adultos también. La persona con autismo, ya adultas que tienen alto rendimiento verbal, explican que mirar a alguien a los ojos es tan incómodo para ellos como yo pedirte que me mires al ombligo al hablarme. Existen diferentes técnicas para ayudar a alguien con autismo a mirar a la persona cara a cara cuando hablan, como por ejemplo enfocarse en la nariz o entre las cejas, pero si conoces a un niño que se rehúsa a mirarte a los ojos cuando hablan, o si el bebé no trata de interactuar contigo con sonidos y gestos para ver tú cómo reaccionas, tal vez sea un síntoma de autismo. Síntoma número 2. No señalan objetos y no usan la imaginación al jugar. Normalmente cuando un niño
juega de entre 18 a 36 meses, aunque su vocabulario no sea muy extenso, ellos buscarán mostrarte diferentes objetos y llevar tu atención a lo que sea que están pretendiendo. Por ejemplo, si a un niño se le presenta una manzana de juguete, podrán pretender morderla y masticar o ponerla enfrente de tu boca para ver si tú la muerdes. Esto se llama sincronizar su juego y es algo que nos ayuda a socializarnos. También, si hay algo que está fuera de su alcance pero les llamó la atención, te van a mostrar con su dedo para que tú mires en esa dirección y tal vez los puedas ayudar. Un niño con autismo no tiene este tipo de juego y no te mostrará objetos que le interesen. Al revés, si un niño es autista, le gusta un objeto, va a tratar de acorralarlo y enfocarse en jugar solo con él, ya que no le interesa tener juego compartido o incluir al adulto en su interés. Tampoco no podrá tomar turnos pretendiendo comer la comida de mentiritas y tal vez no juegue con el objeto de la forma esperada. Por ejemplo, en vez de pretender morder la manzana, tal vez la lance fuertemente contra la pared para ver cómo rebota o trate de romperla a ver qué tiene por dentro. Los niños con autismo también suelen preferir estar solos y tienden a estar como en su propio mundo, algo que no es normal para esta etapa de desarrollo infantil. Síntoma número 3. Tienen retrasos en el desarrollo del lenguaje y habla. A los 18 meses, un niño debe saber utilizar por lo menos 20 palabras como, por ejemplo, bebé, mamá, tete, jugo, etc., aunque no las pronuncien perfectamente. Ya a los 36 meses, su vocabulario explota y a esa edad deben saber más de 500 palabras y también poder utilizar frases de 3 o 4 palabras como quiero más agua o me gusta el perro. Un niño con autismo muy comúnmente no tendrá más de 5 palabras y no mostrará interés en aprender nuevas palabras o usar más de las que ya sabe. También contestarán a preguntas sin sentido, como por ejemplo gritar perro cuando les preguntes si tienen hambre o cuántos años tienen. Síntoma número 4. Repiten palabras o frases sin sentido o control y también tienen movimientos repetitivos. Los niños con autismo tienden a escoger palabras que les llaman la atención y las pueden repetir una y otra vez casi como si fueran un disco rayado. De la misma forma, al estar un poco más grandes, hacen lo mismo, pero con frases que les llaman la atención, aunque no tengan sentido en el contexto que la están diciendo. Adicionalmente, un niño con autismo puede tener movimientos repetitivos como mecerse de adelante hacia atrás o mover la cabeza de lado a lado o mover las manos rápidamente, así como aleteando. Estos movimientos los hacen sentirse seguros y ayudan a procesar estímulos cuando se sienten abrumados. Ahora, si hay un niño que está emocionado por algo y mueve los brazos de forma repetitiva y también como aleteando, esto no es un síntoma del autismo. Lo que estamos buscando es un movimiento que no es solo por emoción y que se hace como compulsivamente. Síntoma número 5. Tienen intereses obsesivos y rutinas rígidas. Los niños y las personas adultas con autismo normalmente tienden a encontrar un área que les gusta y el interés es al punto de la obsesión. Por ejemplo, cuando trabajaba en el centro residencial psiquiátrico, trabajé en la unidad de adolescentes con autismo por 2 años. Los chicos de la unidad todos tenían diferentes obsesiones, pero todos tenían una. Algunos estaban obsesionados con Pokémon y se sabían todas las tarjetas y monstruos con todos los poderes y rangos que tenían, y cualquier tiempo libre que tenían querían pasar jugando con Pokémon, leyendo libros de Pokémon, viendo videos de Pokémon. Todo era Pokémon. Otro ejemplo. Había un chico que estaba obsesionado con las armas de la Segunda Guerra Mundial y aunque no podía ni bañarse ni cepillarse los dientes sin ayuda, ya teniendo 13 años, te podía decir con detalle el modelo de cada arma, con el calibre de la munición, el año que se inventó y hasta la distancia que podía disparar cada ametralladora usada en la guerra. Cuando un niño con autismo encuentra su nicho, usualmente se obsesiona y es lo único que le va a interesar. Esto puede ser un animal, un objeto, una profesión, un país o cualquier otra cosa singular. De la misma forma, también tienden a tener rutinas rígidas o fijación por algunas personas específicas. Esto quiere decir que si
se les altera la rutina, por ejemplo, cambiar el lugar de donde están o la hora que hacen algo, pueden tornarse agresivos. Igualmente, los niños con autismo pueden reaccionar de forma extraña o negativa a cosas nuevas o rechazar personas sin explicación aparente. Si como padre o madre te encuentras evitando lugares o situaciones nuevas por las reacciones de tu niño, tal vez sea un síntoma del autismo. Síntoma número 6. Tienen dificultad entendiendo los sentimientos de otras personas y de sí mismos. Como hablamos al principio, los niños con autismo no socializan de forma natural, así que no aprenden a leer los sentimientos en las caras de los demás y se les dificulta mucho tener empatía. De la misma forma, cuando ellos sienten alguna emoción, es confuso y muchas veces optan por golpearse o actuar de forma agresiva al no saber cómo verbalizar lo que sienten. De bebés es aparente esto desde muy temprana edad, porque cuando tú le sonríes a un bebé con autismo, no te devolverá la sonrisa. Esto también ocurre con cualquier emoción que le demuestres, ya sea pretender que estás enojado o llorando, cosa que el niño con desarrollo normal va a imitar intuitivamente. Y finalmente, síntoma número 7. No les gusta el contacto físico o tienen desintegración sensorial. Los niños y las personas con autismo tienen hipersensibilidad al contacto físico y muchas veces no les gusta que los toquen. O si hay contacto, necesita ser con mucha presión. Hay cobijas o chalecos con pesas que son hechos específicamente para ayudar a los niños con autismo, que les ayuda con esta desintegración sensorial. Si notas que tu niño no te da abrazos ni busca contacto físico tuyo, o cuando tú se lo das se alteran, esto puede ser un síntoma del autismo. Tristemente, el autismo no tiene cura, pero sí hay muchas terapias e intervenciones que pueden ayudar a que un niño con autismo pueda tener una vida exitosa. Como hablamos al principio, el autismo es un espectro, así que hay diferentes severidades y aunque algunas personas con autismo requieren de asistencia toda la vida, otras crecen y tienen carreras, parejas e hijos sin problema. Hasta hay muchos famosos que tienen autismo, pero obviamente eso no los detuvo de cumplir sus sueños. Si tú sospechas que tu hijo o hija tiene autismo, lo mejor que puedes hacer es llevarlo al pediatra y pedir que le hagan una evaluación lo más pronto posible. Hay muchos estudios que demuestran que entre más temprana sea la intervención, más exitosos son los resultados. Muchas veces como padres nos rehusamos a ver lo que tenemos al frente de nosotros por miedo a no querer enfrentar un diagnóstico. Pero lo mejor que puedes hacer por tu niño es buscarle ayuda profesional ahora. Así que te invito a que pierdas el temor y hagas una cita con el pediatra para que tu niño o niña pueda tener un mejor futuro. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que les haya ayudado a entender el autismo un poco más. Escríbeme en los comentarios qué otras preguntas tienes sobre este tema y también te dejo en la descripción de este video diferentes recursos donde puedes ver más síntomas dependiendo de la edad del niño. Si no lo has hecho, hazle clic al botón de suscribir y a la campanita para que te lleguen notificaciones del próximo video. Si te sirvió la información, no olvides compartirla, darle like y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Norby.